MSI y sus famosos modelos GF63 Teen. Estos modelos, ya siendo tan populares, han sacado una versión mejorada, la 11UC, con un hardware mejor al mismo precio que sus versiones anteriores. Así que vamos a ver las diferencias, características, ventajas y desventajas. Todo eso y más aquí en TechCar. Antes de comenzar, les recuerdo que si ustedes quieren ver algún unboxing, review o incluso quieren ver algún tipo de comparativa de productos, háganos saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Ahora, ustedes van a decir, Kelvin, GF63 Teen, creo que eso ya lo trajeron al canal de TechCar, ¿verdad? Sí, la verdad, trajimos la primera versión hace un par de meses atrás, incluso aquí le dejamos la pestaña y la miniatura para que vayan a verlo más adelante, pero la compañía decidió, por su gran venta y su gran éxito en el mercado, precio-calidad de laptop gamer, sacar una versión mejorada de hardware exactamente al mismo precio de las versiones anteriores. Estamos hablando de la 11UC. Así que vamos a hacer un unboxing rápido para luego pasar a las reviews y ver las características esenciales de este nuevo hardware. Y bien, antes de comenzar vamos a ver la parte detallada de la caja, y es que la verdad es una caja bastante minimalista. Como siempre, MSI la caja la tiene totalmente negra y su insignia del logo MSI enfrente, nada más. Por otro lado está exactamente igual, y por los lados algunas características esenciales que vamos a ver más adelante en el review. Por ahora vamos a abrir la caja para ver con qué nos encontramos aparte de nuestro equipo. Y bien, ya teniendo todo aquí afuera, podemos encontrar primero lo que son manuales básicos que siempre nos dan, que realmente nunca leemos. Por otro lado tenemos el cable de energía regular, común y corriente convencional, y tenemos nuestra caja de poder, que en este caso vemos que es un poco más pequeña de lo normal. Normalmente MSI tiene unas cajas de poder bastante grandes y pesadas. Esta se ve un tamaño promedio normal a comparación de las demás, con su conexión típica para su computadora. Y como extra tenemos una bolsa donde nos viene con un adaptador para poder colocar discos SATA en el computador adicional, aparte del M2 que ya tiene. Entonces, bien por ese lado, vamos a ver aquí a un lado y vamos a ver lo que es la parte principal, que es la computadora. Primero encontramos en la parte de afuera un perfilado rayado en plástico, porque no es aluminio, en plástico, pero como un perfilado rayado que se ve como aeronáutico o algo así, se ve muy bien. Y el logo de MSI, pero que está solamente en la parte repujada con tinta, no está remarcado, sino solamente por parte de tinta, pintado como tal. Ahora, abriendo la computadora podemos encontrar primero, bueno, nuestro paño, que siempre les digo que pues es mejor tenerlo siempre para que no se marquen las letras en la pantalla, pero bueno. Y tenemos también un perfilado rayado, mantienen ese mismo estilo en la parte de adentro, en todo el case por dentro. Y tenemos un pad mouse bastante pequeño, que no es normal porque normalmente todas las computadoras game vienen con un pad mouse mucho más grande, pero bueno, en este caso lo hicieron pequeño porque pues ya saben que nosotros utilizamos mouse externos y demás, ¿no? Ahora, por la parte de teclado, tenemos un teclado perfil bajo con letras rojas, entonces es un teclado mucho más pequeño, no es alfanumérico, pero es un teclado que está bastante visible. No necesitas un RGB iluminado para poder ver las teclas, sin embargo, lógicamente tiene RGB y lo vamos a ver más adelante cuando lo encendamos. Por otro lado, las partes de los bordes son bastante delgados a los lados, mientras que abajo sí es un borde bastante pronunciado con el logo MSI en repujado, y en la parte de arriba tenemos nuestra cámara típica con nuestro micrófono. Entonces por ese lado se ve bastante básico, bastante sencillo. El botón de encendido siempre está en la parte superior derecha, el cual pues tiene el mismo diseño de casi todos los modelos de MSI. Y ahora sí vamos a ver lo que son las conexiones izquierda y derecha. Entonces vamos a empezar primero por la conexión izquierda, y es que encontramos por la parte izquierda una conexión USB a 3.0 y la conexión de energía junto con un tipo de ventilación. Bueno, en esa parte sí está bien, pero se me hizo muy raro que MSI tuviera la conexión de energía en el medio y no en la parte superior o incluso en la parte de atrás, que mi concepto personal me encanta que sea en la parte de atrás, pero bueno, cada concepto de cada modelo es diferente. Ahora, por la parte derecha encontramos dos conexiones independientes, tanto micrófono como audífono, y dos puertos USB a 3.0. Junto a ellos tenemos un puerto USB-C y tenemos la conexión de red. Lógicamente no tenemos salida de aire por ese lado, mientras que por la parte de atrás, si cerramos acá, encontramos que tenemos una salida de aire adicional también del lado izquierdo, y en el medio una conexión HDMI para nuestros monitores externos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la tarjeta de video se va a inclinar más hacia la parte izquierda, porque la ventilación
o extracción de aire está en este lado nada más. Entonces muy bien por ese lado. Ahora por la parte de atrás sí encontramos que tenemos muchas más ranuras que incluso en otros modelos se ven un poco más delgadas. Aquí están mucho más amplias, se puede ver todo el circuito por dentro. Eso lo vería como bueno y malo porque también le puede entrar mucho más fácil el polvo, ¿no? Pero bueno, esos ya son conceptos de cada diseño. Se puede ver una ranura bastante grande la cual puede entrar fácilmente el aire y puede no recalentarse tanto. También en la parte de abajo, bueno, en la parte frontal tenemos a los lados, tenemos las salidas de sonido que se ven bastante bien y bastante abiertas para que pueda sonar muy bien. Ahora vamos a pasar simplemente a la parte de software para ver las características ya internas de ella y sobre todo el manejo de los juegos. Y bien, para empezar a hablar de las características de este equipo, qué mejor que empezar por el procesador. Y es que estamos hablando de un Core i5 de 11ª generación, o para ser más exactos un 11400, una tarjeta gráfica RTX 3050 de 4 GB DDR6, un disco duro sólido M2 de 512 GB y una memoria RAM de 8 GB DDR4. Además también contamos con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y una cámara HD de 30 fotogramas por segundo a 720. Y bien, para comenzar vamos a hablar de la configuración que tuvimos que hacerle a Fortnite, y es que la verdad no pudimos trabajar con un formato épico porque el juego realmente se colgaba bastante, así que tengo que colocarlo con medio y medio alto. Ahora por la parte de los fotogramas por segundo no pudimos manejar ilimitados porque se friseaba bastante, incluso a 240 también y a 120 un poco, así que lo colocamos limitado a 60 fotogramas por segundo, que consideramos que este tipo de juegos fluyen bastante bien con esta calidad. Ahora hablando de memoria RAM, estamos hablando de que consume un 80-85% de la memoria RAM, ya que estamos hablando de que las 8 GB de memoria RAM está trabajando con 7.2 a 7.5 GB. Ahora por la parte de CPU es una temperatura decente todavía, ya que está manejando entre 70 y 75 grados y un porcentaje entre unos 40 y 60% de la CPU. Ahora por la tarjeta gráfica sí consideramos que maneja una temperatura un poco más alta, entre unos 80 a 85 grados y un porcentaje de 70 a 75%, sabiendo que la tarjeta gráfica tiene una memoria de 4 GB, se está consumiendo más o menos entre 2.5 a 3 GB, así que consideramos que esta máquina puede correr cualquier tipo de juego solamente en formato medio o medio alto, pero la verdad sí se puede colgar un poco en formatos muy altos o épicos en cierto tipo de juegos, así que consideramos que la máquina es bastante decente para poder trabajar cualquier tipo de juego. Y bien, como pudieron notar en las características y en el test de videojuegos, realmente este equipo corre cualquier tipo de juego, lógicamente no en gama alta o épica, pero sí lo corre en media o media alta. Recuerden que estamos teniendo un equipo precio-calidad. Ahora si nos vamos para el ámbito de arquitectura, AutoCAD, 3D Max, renderizado y demás, realmente corre bastante bien. No va a ser la más rápida del mundo, pero tampoco los va a dejar botados en el camino. Ahora también si lo comparamos con las características de la versión anterior que trajimos meses atrás, realmente hay bastantes diferencias en el hardware. Primero estamos hablando de un Core i5 de décima generación y ahora estamos hablando de un 11ª generación. Por el disco duro estamos hablando de 256 GB a 512 GB y por la tarjeta gráfica estamos hablando de una 1650 a 4 GB y ahora estamos hablando de una 3050 a 8 GB. Entonces la verdad en los tres componentes principales casi que lo duplica, así que realmente vale mucho la pena y sobre todo porque mantiene el mismo precio y estamos hablando de $750 en la actualidad en los Estados Unidos. Ahora según Mercado Libre y Amazon de sus países varían los precios, pero para eso vamos a dejar los links en la parte de aquí abajo para que ustedes comparen y vean cuál es la mejor opción de compra. Siendo así, espero les haya gustado este video y si es así regálenme un like y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cualquier video que subamos próximamente. Nos vemos la próxima semana en un próximo review.